El día de hoy vamos a terminar con el capítulo 25. Ya habíamos hablado un poco la última semana, hace 2 semanas. Habíamos hablado acerca del cambio de planes, acerca de cómo Dios a veces nos cambia los planes. Y hoy vamos a hablar, no se habla ¿de quién? No se habla de Bruno. Muchos vieron la película, ¿verdad que sí? No se habla de Bruno. Yo hoy quiero hablarles de algo. Y es, no se habla de Bruno en la película. De repente hay temas, hay cosas sobre las que no hablamos, ¿sí? Sobre las que no hablamos porque se ha vuelto un tema que es un tabú. Y para el que no sabe qué es un tabú, son temas sobre los que no se hablan porque hay un prejuicio sobre ese tema, ¿sí? Hay un prejuicio, sea social, sea cultural, sea familiar, pero hay temas que se tratan de esconder, ¿verdad? Y entonces no se hablan de esas cosas. Y bueno, ahí en la película, cuando alguien iba a tocar el tema del tío Bruno, todo el mundo hacía caras, ¿verdad? No se habla de Bruno, ¿verdad? No se podía hablar de Bruno, porque cuando se hablaba de Bruno en la película, pues el que no vio la película, no les puedo decir en qué termina, pero se muere, no, pero en la película no se puede hablar de Bruno porque cada vez que Bruno hablaba pasaba algo malo, ¿sí? Entonces pasaba algo malo y entonces no se hablaba de Bruno porque Bruno como que traía malas cosas sobre la gente, sobre el que él decía algo. Y bueno, se dejó de hablar de Bruno. Y muchas veces, como les digo, dejamos de hablar de algunas cosas porque se ha creado un prejuicio, no un perjuicio, un prejuicio sobre ese tema. Y bueno, además de que en la sociedad hay tabúes, además de que en las familias puede ser que haya algún tabú, ¿verdad? También tenemos en la iglesia temas, en algunas cosas que se han convertido en un tabú y tenemos miedo de hablar de esas cosas por el temor a la reacción de la gente. ¿Cómo va a tomar la gente lo que nosotros vamos a hablar, lo que vamos a decir? Y tal vez porque en un momento alguno de estos temas ha creado malestar dentro de la iglesia y entonces hoy en día mucha gente prefiere omitir hablar de ese tema, prefiere dejar de hablar de ese tema y los temas tabú se dejan de hablar porque al final de cuentas los creemos inconvenientes, ¿sí? No, mejor de eso no hablemos, no hace falta, ¿verdad? Y se va quedando ahí el tema. Y entonces tal vez en la mesa de la casa, no sé, algo pasó y entonces hay temas que han creado inconvenientes, vergüenza, porque nos representan cosas malas, porque nos representan cosas incómodas en algún momento. Y hay familias en las que hay temas que no se habla porque terminan siendo un tabú, ¿sí? Las exnovias del esposo, los exnovios de la esposa. Algunas ahí que se... Dios guarde, no hablen de eso, ¿verdad? El abuelo, allá, alguna historia ahí que iban a contar. El hijo que se fue, el negocio que no funcionó, ¿verdad? Que el papá invirtió la plata y se le fue la plata. Obviamente no van a hablar de la novia ahí con un sentimiento nostálgico, ¿verdad? No, ya los abuelitos, bueno, habla ahí, ¿verdad? Y ve cuando el abuelo va a contar el tema de la novia y la abuela hace... Entonces todo el mundo... Cuando alguien va a tocar el tema del negocio, ¿se acuerdan cuando se puso a hacer un negocio? Y allá nos dejó sin plata, sí, vendió el carro, sí, y se quedaron a pie, sí, y no le funcionó, sí, ¿verdad? Pero y entonces, cuando alguien toca alguno de los temas incómodos, mejor preferimos hacer un raspadillo ahí de garganta y empezar a hablar de otra cosa. Como diría mi suegra, hablemos de cosas del Señor. No, para evitar
hablemos de cosas del Señor. Y entonces, hoy yo les pregunto, ¿hay cosas en la Biblia, hay temas en la Biblia que son temas tabú? Sí. Hay cosas que no queremos tocar, no porque sean malas. Hay cosas que nosotros mismos hemos convertido en un tabú, o es la gente la que la ha convertido en un tabú. Incluso hay predicadores, hay pastores que evitan hablar de ciertas cosas, omiten hablar de tener ciertas conversaciones y compartir de algún tema por los prejuicios que se han hecho sobre los temas. Y bueno, la palabra del Señor nos enseña algo muy importante. Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16. Yo creo que muchos lo saben, pero para el que no lo sabe, la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad que sí? Y entonces dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Entonces dice la palabra, dice la Biblia, que toda la Biblia, todo lo que está escrito es, primero que todo, es útil, ¿sí? Y cuando dice que es útil, es que produce provecho, ¿sí? Produce provecho para nuestras vidas, trae beneficio para nosotros. Eso significa que algo es útil, que trae beneficio. Entonces podríamos decir que toda la Biblia es inspirada, o sea, es salida del corazón de Dios y trae beneficios a nuestra vida. Amén. Y entonces dice que es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos. Entonces, el tema de que mejor hay cosas que no vamos a hablar, mejor hay cosas que no vamos a comentar, porque yo no sé si se tratará de un tema que pueda molestar a alguien, yo no sé si se tratará de un tema que no sea tan importante para la iglesia. Nosotros no somos quienes para determinar qué parte de la Biblia es más importante que otra. La palabra de Dios toda es inspirada por Dios y toda trae beneficios para nuestras vidas. Amén. Esa es la palabra de Dios. Trae beneficios para todos nosotros. Y yo tengo que confiar que la palabra de Dios me trae consejo. La palabra de Dios me permite a mí crecer. La palabra de Dios me permite apartarme de las situaciones difíciles en la vida y tomar mejores decisiones. Eso es lo que trae la palabra de Dios para nosotros. Entonces podemos decir que todo lo que se escribió en la Biblia es provechoso para nosotros y produce en nosotros buenas cosas. Hay un buen fruto en lo que viene. Y dice que es útil para enseñarnos, que enseñar es cuando alguien comunica experiencias o conocimientos. Entonces la palabra de Dios nos comunica experiencias, conocimientos, nos reprende, que reprender es cuando se expresa con autoridad y de forma severa la desaprobación por el comportamiento de alguien, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces enseñar es comunicar enseñanzas, es comunicar conocimientos, ideas, experiencias. Reprender es decir, con autoridad y de forma severa cuando alguien está haciendo algo malo y desaprobar lo que está haciendo. Corregir es hacer modificaciones y eliminar faltas y errores. Eso es corregir, cuando alguien modifica comportamientos, modifica cosas y evita que hayan faltas y errores. E instruir es dar conocimiento, es proveerle a alguien. Cuando usted instruye a alguien, usted le da a esa persona habilidades, ideas para que pueda formarse de una mejor manera. Amén. Entonces todo esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la fuente de toda nuestra autoridad y de la verdad? Amén. Dios ha dejado su palabra para que nosotros podamos aprender y podamos tener una formación, y la formación que Dios quiere es que cada día nosotros seamos más semejantes a Él, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de vivir. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que seamos mejores, ¿sí?
si usted vuelve a ver el pasado y no encuentra ningún cambio desde que usted empezó a caminar con Jesús, desde antes a la fecha, usted podría entrar en una pregunta y decirse, ¿realmente yo estoy dejando que la palabra de Dios haga algo en mi vida? ¿Sí o no? Y entonces, Dios quiere que nosotros entendamos su palabra y que amemos su palabra y que aprendamos algo y que entendamos algo, que todo lo que está escrito es de bien y es de provecho para nosotros. Amén. Y entonces vamos a leer Romanos capítulo 15, versículos 25, 26 y 27. Romanos capítulo 15, versículos del 25 al 27. Voy a leer la Nueva Versión Internacional para el que está arriba. Antes uno entraba, yo me acuerdo de cuando no se proyectaban los versículos, uno entraba en una competencia con el que predicaba, para ver si yo lo encuentro más rápido. Y en la iglesia era, todo eso sonaba, todo el mundo pasando hojas, a ver si encontraba. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora es más fácil con el teléfono y la gente lo busca, o si no, nada más se queda uno así esperando que el de arriba lo ponga. Dice así, Romanos capítulo 15, versículos 25 al 27. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Amén. Entonces, a mí me toca un tema incómodo de conversar hoy, pero yo quiero que usted empiece a escucharlo con su corazón, con su entendimiento y con mucha alegría. Vamos a hablar acerca del dar, ¿sí? Del ofrendar. Pero quiero que pongan mucha atención porque este es un tema que lastimosamente se ha utilizado muy mal, al punto que podría ser el tema que más se utiliza y más se ha utilizado para dañar la imagen del cristianismo, ¿sí? Es un tema que se ha utilizado muy mal. Se habla del diezmo, se habla de pastores vividores, se habla de gente viviendo mal y pastores viviendo muy bien. ¿Sí lo han escuchado alguna vez o no? ¿O me lo imaginé? ¿Verdad que no? Son temas que se han utilizado, o es un tema que se ha utilizado muy mal. Muchas personas han utilizado este tema de una mala manera, incluso a mí me lleva a preguntar a mí mismo si quienes toman la palabra de Dios de esta manera son verdaderamente cristianos. Porque alguien que conoce de la palabra de Dios, alguien que tiene su fe en Jesucristo, no utiliza la palabra de Dios para su beneficio. ¿Amén? Y entonces, hoy en día, hablar de este tema es complicado. La semana pasada veníamos de la casa de mis papás y nos montamos en el Uber y me dice el del Uber, ¿usted es pastor? Y yo me le quedé viendo porque yo, no sé, a mí se me hacía conocido cuando nos montamos, pero no lo conozco. Algo, no sé, me parecía. Pero empezamos a conversar y él era de otro lugar y cuando íbamos subiendo ahí en la calle, me dice, quiero hacerle una pregunta, ¿usted qué piensa de que uno tenga que vivir bien? El Hijo de Dios siempre tiene que estar bien. La persona que cree en Cristo siempre tiene que tener todo lo que necesita. Y entonces, bueno, ¿verdad? Entonces a uno le abren la puerta, cuando a uno le abren la puerta, entonces vámonos para adentro. Y entonces empecé a conversar con él acerca de que es una mentira. Nosotros no siempre vivimos bien.
¿sí? Y el Hijo de Dios no es que ha sido lleno de bendiciones materiales. Nosotros hemos sido llenos de bendiciones espirituales, dice la palabra del Señor, que nos son dadas en Cristo. Y las bendiciones que nosotros tenemos es la redención, es la vida eterna, es el perdón de nuestros pecados, es habernos liberado del pecado, de la ley que tenía sobre nosotros, que es la muerte y la muerte eterna. Y entonces es el beneficio que tenemos en Cristo, ser salvos. No ninguna otra cosa. Porque conozco, hermanos, conozco gente que se hace llamar pastor. Oiga, gente que se hace llamar pastor y vive en unas condiciones económicas muy altas por el hecho nada más de ser pastor, porque hay gente que pues trabaja, hay gente que tiene su empresa, su trabajo y ejerce como pastor también y pues tiene sus cosas. Pero conozco también pastores que viven en Sarapiquí, 2 horas adentro, donde uno ni sabe que existe algo ahí adentro, y caminan horas, kilómetros para visitar ovejas. Conozco personas que son muy humildes en su condición de vivir y son pastores, pero lo que la gente le da realce es a estas personas que se aprovechan y viven en la opulencia, en riqueza. Y entonces, hermanos, por estas cosas es que mucha gente se ha dedicado a decir que el tema de la ofrenda es un tema que mejor no se toca, que mejor no se habla, que mejor no se habla en la iglesia, porque alguien lo puede tomar a mal, pensando que cuando se habla de ofrenda es que ustedes están diciendo, abra su billetera y tráigase todo lo que tenga para acá, ¿sí? Y no es así. Yo quiero hablarle primero que todo cuáles son algunas razones equivocadas para que usted ofrende a Dios. Y la primera es la avaricia. La avaricia. Y quiero leerles en la carta que Pablo escribe a Colosenses, en el capítulo 3. Dice así, capítulo 3, versículo 5 de Colosenses. Capítulo 3, versículo 5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La avaricia es el deseo de acumular cosas, de tener muchas cosas por el simple placer de tener mucho, sin el deseo de compartir con otros. Eso es la avaricia. Yo quiero tener y quiero tener y quiero tener mucho. Y entonces esta es una razón equivocada para ofrendar. Y usted me puede decir, Adrián, ¿quién ofrenda por avaricia? Y yo le voy a decir que mucha gente lo hace y mucha gente lo enseña. Y no le van a decir desde el altar, ofrende para que le surja la avaricia, aleluya. No. Pero sí le van a decir y le van a enseñar que si usted le trae a Dios, Dios le va a devolver. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está usted motivando en el corazón de la gente? Que usted está básicamente en una nube. ¿Se acuerdan de las nubes? Sí. ¿Alguien se metió en alguna nube? De 10,000 por lo menos. Le enseñan como que si estuviera usted en una nube, como que si el Señor fuera un fondo de inversión. Entonces, y toma la gente palabras, toma la gente para escudar y para enseñar estas cosas, versículos equivocados. La gente va y toma Mateo 13, cuando habla el Señor del sembrador, versículo 8 dice que la semilla que cayó en buena tierra da fruto. ¿A qué? ¿Alguien sabe? Al 100, al 60, al 30 por uno. Entonces le dice, si usted da la semilla, si usted ofrenda, el Señor va a multiplicar esa semilla al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces uno va, empieza, o sea, si yo le doy 1,000, me da 100,000. Está bonito. Está bonito. O sea, no hay una inversión en esta tierra que tenga un retorno tan bueno.
Entonces ya uno empieza a hacerle números, entonces voy a dar 10,000, ¿verdad? Y entonces la gente empieza a dar bajo esas enseñanzas por avaricia. ¿Para qué? Para tener más. Y la gente enseña mal la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6, dice la palabra del Señor en el versículo 5, que nosotros no debemos, vamos a leerlo, tener ganancias deshonestas. Primera de Timoteo, vamos a buscarlo. Primera de Timoteo 6, versículo 5. Dice así. Dice, y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Esto es de los que piensan que la religión, ¿qué es? Es un método de obtener ganancias. Oiga, desde los tiempos de Pablo había gente, yo volví a ver y me asustó Bruno. Desde los tiempos de Pablo había gente que pensaba que la religión se podía utilizar para generar ganancias deshonestas. Y no era gente que practicaba otras religiones, no. Era que dentro de los mismos que se hacían llamar cristianos, habían salido algunos vivillos que se estaban aprovechando y estaban teniendo ganancias deshonestas a través de la predicación de la palabra. Entonces, como les digo, ¿es un tema nuevo? No, no es un tema nuevo. No es un tema nuevo. Y el versículo 10 en 1 Timoteo 6 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El amor al dinero es la raíz de todos los males, y dice que se han desviado de la fe. ¿Qué es lo que quiere decir? Que eran personas que en un momento habían empezado a caminar con Jesús, habían empezado a caminar con el Señor y se desviaron. Y entonces, por tener ganancias deshonestas, por querer lucrar con la religión, por querer lucrar con la palabra, se desviaron de la palabra de Dios. Y dice que han pasado mucha clase de males. Entonces, nosotros no debemos amar las ganancias deshonestas. No tenemos que tener avaricia. No tenemos que darle a Dios para que Dios me devuelva. No haga matemáticas en su mente y entonces diga, bueno, si solo me da el 30 por 1, entonces yo me da 30,000 y no me da tan feo. No haga cálculos, no haga matemáticas en la cabeza, porque esa no es la razón por la que debemos ofrendar. Primer error para ofrendar es ofrendar por avaricia. Primera de Timoteo 6, ahí mismo dice en el versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Amén. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Gloria a Dios. Reciba la palabra de Dios. Entonces, el segundo punto, de las razones equivocadas para ofrendar, es para recibir un milagro. ¿Amén? Algunas personas enseñan que nosotros podríamos de alguna manera mover el favor de Dios para recibir bienes materiales por nuestras ofrendas. ¿Sí? Como que si Dios pudiera compadecerse de nosotros por nuestras míseras monedas de níquel y cobre, ¿verdad? O sea, como que si a Dios lo moviera un billete pintado con una cara de un expresidente. Y entonces Dios diga, no, ahora sí lo sano. Ahora sí lo sano. Dios no se sorprende por los cheques que usted pueda girar. Dios no se sorprende por el SIMPE, por las transferencias. Dios no se sorprende por lo que usted puso en el sobrecito amarillo que da los domingos.
Dios no se sorprende por lo que usted sacó de la billetera y ofrendó. Dios no se sorprende por nada de eso. No hay nada de esto que pueda generar o que pueda provocar que el corazón de Dios decida hacer un milagro para nosotros. No hay nada de eso que pueda provocar un milagro de Dios para nosotros. Porque le voy a decir una cosa: los milagros y las bendiciones y las sanidades, si están en la voluntad de Dios hacerlas para nosotros, ya han sido ganadas para nosotros en la cruz. Y cuando nosotros venimos a Cristo, entonces nosotros tenemos acceso a esas bendiciones, amén. Y no necesita usted mandarle plata a ningún pastor, iglesia, ministerio, canal, radio, etcétera, 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 para que Dios haga un milagro para su vida. Eso no sirve. Eso no funciona. Eso es manipulación. Porque de repente mi hijo se enfermó, ¿y qué no haría uno por un hijo? Y entonces empieza a decir alguien por ahí: pacte, ¿verdad? Traiga sus dineros y sus ofrendas y Dios va a hacer un milagro. Y entonces de repente usted escucha y dicen: me quedan 20. Yo, ay, jole, ahora está con ficha, hay milagros. Ahora hay cupo diario. Yo no sabía. Y entonces hay 20 milagros hoy. Pero llame ya, ¿verdad? La gracia de Dios, la misericordia de Dios se ha derramado sobre nosotros en la fe que hemos puesto en Cristo Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Dios no se mueve por eso. Tampoco se mueve Dios por lo que yo haya hecho, ¿verdad? Tampoco Dios se mueve por decirle: Dios, es que yo te sirvo, es que yo... No, eso no mueve a Dios. A Dios lo mueve un corazón sincero, lleno de fe, presente delante de Él. Amén. Entonces, primero, no tengo que dar por avaricia. Segundo, no tengo que dar para recibir. Y tercero, que va un poco mezclado con este, es el pactar, que fue una palabra que se puso muy de moda y con la que alguna gente hizo mucho dinero. Y un pacto es cuando dos o más partes se ponen de acuerdo para hacer algo, ¿sí? Hay pactos, la firma de tratados son pactos, los límites de los países son pactos. Hay pactos por el medio ambiente, hay pactos por muchas cosas, etcétera. Hay muchos pactos que se firman, muchos tratados. Cuando usted se casa, usted hace un pacto, ¿sí? Porque son dos partes poniéndose de acuerdo para hacer algo. Pero las dos partes se ponen de acuerdo cuando se firma un tratado o se firma un pacto entre países, entre empresas. Pero las dos partes ponen condiciones, ¿sí? Yo voy a hacer esto, esto y esto y esto, y usted hace esto, esto y esto y esto. Esos son los pactos. Yo no me puedo sentar delante de Dios y decirle: bueno, Dios, ve acá porque vamos a conversar, y usted y yo vamos a hacer un pacto, ¿ok? Usted hace A, B y C, y yo le doy X, Y y Z. ¿Qué le parece, Dios? ¿Le suena bonito? ¿No le suena bonito? Yo no puedo presentarme delante de Dios a conveniencia. No, porque Él ya dejó algo establecido, ¿sí? Dios ya nos dijo qué teníamos que hacer para poder recibir la bendición que Él tiene, que, como les digo, no es una bendición material. Dios dijo: el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Amén. Y eso nos da acceso a lo que Él tiene. El que cree. Él pone las condiciones. Él no hace pactos. Dios pone condiciones que yo debo de seguir si quiero caminar en sus bendiciones. Amén. Entonces yo no puedo venir aquí a dialogar, a negociar y después llegar a la casa y que mi esposa me diga: que mi amor, ¿cómo te fue con el Señor hoy? Bien, digamos una buena negociación.
el Señor y yo, Él me va a dar un cargo y yo pues le voy a servir 3 años más aquí con todas las ganas. ¿A qué bueno, mi amor? Yo no puedo llegar así delante de Dios. Yo simplemente a Dios lo sirvo y yo le doy todo a Dios porque Él me dio todo a mí, por medio de Cristo, amén. Entonces yo no puedo negociar con Dios sus formas, los beneficios que me da. Yo no puedo hacerlo, no tengo la autoridad, no soy quien para hacerlo. Yo tengo que entender algo, y todos tenemos que entender algo: no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a Dios que lo pueda impresionar, ¿sí? Nada, no hay nada que le podamos ofrecer nosotros a Dios. Mateo 6:24, Jesús dijo: nadie puede servir a 2 señores, ¿verdad? Porque amará más a uno. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Advirtiendo Jesús de antemano que cuando nos presentáramos como siervos delante de Él, como siervos frente a la iglesia, no podíamos amarlo a Él y amar tener, porque entonces íbamos a servir a uno de los dos. Íbamos a querer servir a Cristo como se debe, o íbamos a intentar servir a las riquezas y sacar provecho de eso. Y eso es lo que mucha gente hoy ha hecho. Y ahora usted me dice: Adrián, bueno, esos son los 3 puntos: no dé por avaricia, no dé para recibir, y usted no puede dar para hacer un pacto con Dios. Menos eso, ¿verdad? Decirle: te doy 100,000 pesos y me dan, no se puede. ¿Dónde habla la Biblia de ofrendar y dónde habla la palabra del Señor? Y yo quiero hablarle, porque mucha gente dice: es que en el Antiguo Testamento, pero ya no vivimos en el Antiguo Testamento. Aunque habíamos leído en Romanos 15, dice la palabra del Señor, 15:4 dice: todo lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza. Aunque leímos que toda la escritura es útil para nosotros, toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es para bendición de nosotros. Pero en el Nuevo Testamento hay muchas partes donde se habla y donde la palabra del Señor habla acerca del ofrendar y cómo se ofrenda correctamente y por qué se ofrenda correctamente. Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 16, Segunda de Corintios capítulo 9, Filipenses capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 5, son algunos capítulos, son algunos textos donde la palabra de Dios nos habla de que se debe de ofrendar, ¿sí? Pero de una buena manera. ¿Cómo nosotros debemos de ofrendar? ¿Y por qué debemos de ofrendar? Porque, como les decía, bueno, ese es el tema de no se habla de, aquí no es de Bruno, sino no se habla de plata, no se habla de ofrenda. ¿Por qué? Porque se puede tomar a mal. Yo sí quiero que usted sepa, y al final usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Yo hoy no vengo a levantar una ofrenda, ¿sí? Hoy no vengo a pedirle, hoy no vengo a rogarle, hoy no vengo a ofrecerle ningún cambio, no vengo a decirle nada, ni que pues después de una ofrenda y usted con un vasillo de agua, como dicen algunos ahí en la tele, va a tomarse un vasillo de agua. No. Yo vengo a hablarle de que hay una forma correcta de ofrendar, ¿sí? Y quiero que abramos la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 16 y vamos a ir leyendo algunas partes. Corintios capítulo 16, primera. Déjame que voy buscando yo por acá otro porque son varios que hay. Gloria a Dios. Qué calor. No están asustados, ¿verdad? No. Ah, bueno, qué dicho. Todavía no, dice algunos, ¿eh? Todavía no. Gloria a Dios.
Les dije 1 Corintios 16, ¿verdad? Sí, eso. Vamos a ir bueno, leamos ese, según 1 Corintios 16, versículo 1, dice así, voy a leer el versículo 1, dice, en cuanto a la colecta, ¿lo tienen? Sí, ahí. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo llegue. Bueno, eso es uno de los versículos que habla acerca del dar. Pero vamos a ir a 2 Corintios 9. Ahí es donde quiero centrarme, versículo 1. 2 Corintios 9, 9:1. Dice así. Dice, no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda a los santos, porque yo conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El mismo entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo esto, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados como ya había dicho, como ya había dicho que lo estarían. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Gloria a Dios. Entonces Pablo cuenta aquí sobre la ofrenda que estaban levantando, y hay algunas cosas que me gusta mucho y quiero que le pongamos atención, porque realmente me llama la atención de cómo es la ofrenda que ellos estaban levantando. Porque número uno, según lo que acabamos de leer, ellos tenían una buena disposición, ¿sí? Primera característica para dar una ofrenda bien es tener una buena disposición. Y entonces, ¿qué es una buena disposición? Es cuando uno tiene el agrado de hacer algo, ¿sí? Cuando alguien tiene una buena disposición, usted está en el trabajo y usted le pide algo a alguien en el trabajo, usted tiene hijos y le pide algo a su hijo, y usted nota cuando su hijo quiere o no quiere hacer algo, sí o no. ¿Verdad que sí? Uno ve la cara, uno ve cómo le responde, uno ve los ojos y uno entiende y uno dice, no quiere hacer nada.
pero bueno, voy a usar mi mayor beneficio, mi comodín en esta casa. Lo hace porque yo digo. ¿Verdad? Yo creo que todos en algún momento cuando éramos hijos quisimos hacer eso. Entonces cuando somos papás, ahí está, ahora sí, aquí la aplico, ¿verdad? Entonces yo le digo, soy Dara, vayan a traerme algo arriba. Yo puedo ir, sí, yo tengo pies, estoy, pero yo soy el papá. Le digo, no, voy a traerlo. Pero papi, dale. Pero uno sabe cuando hay una buena disposición, ¿verdad? Uno sabe cuando mi amor, puede traerme, sí papi, con mucho gusto, y va. Hay una buena disposición de hacerlo. Entonces a veces hacemos algo con mala disposición, pero Dios dice, cuando ofrendamos tenemos que venir con una buena disposición, ¿sí? Porque es algo que tiene que nacernos en el corazón, y eso lo leímos en 2 Corintios 16:2. Dice Pablo, todo el primer día de la semana, lo que hayan ustedes apartado, o sea, ya ustedes habían decidido que iban a dar, entonces lo vamos a dar. Entonces hay que tener, cuando vamos a ofrendar, una buena disposición, o sea, es el deseo de poder hacerlo, ¿sí? Es el agrado de hacerlo con felicidad. Después dice que lo hacían con entusiasmo. El entusiasmo es cuando alguien tiene admiración, exaltación por hacer algo. Alguien quiere hacer algo y entonces actúa y habla de eso con mucha alegría, ¿sí? ¿Alguien ha visto a alguien entusiasmado por algo? ¿Sí? ¿Han escuchado a la persona que es la primera vez que va a salir del país? ¿Verdad? Y entonces a uno le dice, y voy a ir, y ya vi, y entonces vamos a pasear, y vamos a llegar a tal lado, y vamos a ir allá, y cuando vuelve, peor, ¿verdad? Porque a uno le empiezan a contar, y comimos, y fuimos, y vimos, y conocimos, y entonces la persona está entusiasmada, ¿verdad? Y eso es entusiasmo, es cuando uno quiere hacer algo, ¿verdad? Con una buena disposición, pero además está entusiasta por eso. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que yo tengo. ¿Para qué? Para bendecir. La ofrenda tenemos que entender que es para bendecir. Y a mí me tiene que entusiasmar bendecir. La ofrenda, escúcheme, no es para enriquecer a alguien. La ofrenda es para bendecir a otras personas. Amén. Y entonces tenemos que estar alegres, entusiastas por lo que vamos a hacer. Dice además, en este pasaje que leímos, que cada uno dice lo que decidió en su corazón. Entonces, hay algo que es que yo ya tengo que haber decidido qué le voy a dar a Dios, ¿dónde? En mi corazón, ¿verdad? Y lo he dicho varias veces, no es que de repente yo aquí en la iglesia, cuando dicen vamos a ofrendar, uno se mete la mano en la bolsa y uno dice vamos a ver qué sale, que no sea ni anaranjado ni verde, aleluya. No, ¿verdad? Y uno va ahí así, disimulado, para que los hermanos no vean. No, cada uno dé conforme a lo que dispuso en su corazón. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde antes de venir a la iglesia, desde antes de ofrendar, de dar una bendición, y no solo hablo de la iglesia, sino si usted va a bendecir a alguien afuera, ¿sí? Si usted conoce a alguien con necesidad, si usted conoce a alguien que está pasando algún momento en crisis, y usted dice, bueno, yo quiero bendecir a esa persona, ¿con cuánto lo voy a bendecir? Yo tengo que disponer en mi corazón, decir, lo que cada uno había decidido en su corazón. No es algo al azar, no es algo que pasa ahí, no es algo que sucedió, no es algo que me da susto y me pone que me da calor, ¿verdad? Ay, Dios mío, saqué el billete que no tenía que sacar y aquí los hermanos a la par me vieron y ahora ¿qué hago? Y además de que dice que lo que dio en su corazón, dice de buena gana, de buena gana. ¿Qué quiere decir? Feliz, de buena gana, hágalo bien, hágalo feliz. Usted dispuso su corazón en su casa y entonces usted va de buena gana. Usted no viene manejando ahí diciendo, ¿será? ¿Será o no será? Pero es que con eso me podría yo ir a comprar una pizzilla ahora. Con alegría, con gozo, de manera voluntaria. Creo que es una de las cosas más importantes. De manera voluntaria. Ah, es que a usted lo obligan en la iglesia a dar. Hay un meme que es así, un momento, suave.
No, a mí nadie me obliga a dar. Yo lo hago de manera voluntaria. O a alguien ahí lo han estado, si me dicen, si alguien ahí lo está coaccionando, le trae diciéndole, a ver, ¿cuánto trabajo hoy? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Cuánto va a dar? Que no suene, ¿verdad? El diácono aquí, que no suene cuando cae, que no suene cuando cae. Dame monedas. De buena voluntad, o sea, de forma voluntaria, de manera voluntaria. Cada uno decide dar. Si usted puede dar, da. Si usted quiere dar, da. ¿Sí? Es de manera voluntaria. No, esto no es una obligación, entienda algo, no es una obligación. Pero yo tengo que tener la disposición de dar con entusiasmo, decidir cuánto voy a dar de buena gana y dar voluntariamente. Dar voluntariamente. Por eso aquí, hermanos, nosotros no nos paramos en medio de la ofrenda, agarrarle aquí, mano, ahora, usted va a dar y vas a ver. No. Sí, póngase adelante y traiga su ofrenda y gloria a Dios. Versículo 11 y 6 y 11. Porque esto dice así, en el versículo 6 dice así. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, el que siembra en abundancia cosechará. Y lo podríamos tomar eso para decir, bueno, lo voy a hacer por como dijimos, por avaricia, porque voy a dar mucho para recoger mucho, ¿sí? Pero nos complementa el versículo 11 y dice esto, ustedes serán enriquecidos cuando dan, serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser ¿qué? Generosos. Y para que en medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias para Dios. Dios quiere que nosotros demos para tener, ¿para qué? Para dar, como iglesia. Pablo les está hablando como iglesia. Cuando ustedes como iglesia se unen para bendecirse entre ustedes, amén. Ustedes ofrendan y las necesidades de cada uno son suplidas. El Señor los va a enriquecer de manera que ustedes puedan seguir siendo generosos entre ustedes. Por supuesto, de algún lado tiene que venir el dinero, ¿verdad? De trabajo, de negocios, de cosas. Pero Dios quiere bendecirnos no para que yo, ¿verdad?, empiece a tener, sino para empezar a bendecir a los hermanos. Dios quiere que seamos generosos unos con otros. Amén. Amén. Para eso Dios nos bendice. Y entonces cuando hay bendición, cuando hay ofrendas, también en las ofrendas, ¿qué tiene que haber? Acción de gracias. Para dar acción de gracias es agradecimiento a Dios, quien es el que da y quien es el que nos bendice. Amén. Y también el ofrendar y bendecir a otras personas fortalece nuestro testimonio como creyentes, dice la palabra del Señor, porque la gente va a ver, dice, van a darle gracias a Dios y en sus oraciones se van a acordar de la generosidad de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Y ofrendamos para eso, y estas ofrendas también se hacían, Pablo dice, para que el evangelio siga. Y Pablo habla de otras situaciones. Acabamos de leer en 2 Corintios 9, pero en 1 Corintios 9, en Timoteo, en Filipenses, Pablo dice también, y este es un tema que ahorita no voy a tocar porque no es el que compete en este momento, pero también dice que, Pablo dice, Moisés dijo, se le pondrá bozal al buey que trilla, ¿no? ¿Y de quién hablaba? Dice Pablo, ¿de quién hablaba ahí la palabra? ¿Hablaba del animal o hablaba de nosotros, los que llevamos el evangelio y somos los que vamos trillando y sembrando para que el Señor traiga el crecimiento? Está hablando de nosotros, dice Pablo. Pero yo, por no ser para ustedes un gasto, yo para no ser un tropiezo para ustedes, yo no he aprovechado esta situación, porque Jesús dijo, en la palabra del Señor dice Pablo, que los que servían en el templo comían de las ofrendas del templo, y los que servían al altar comían de las ofrendas del altar. También manda el Señor Jesucristo lo siguiente, que los que viven en el evangelio también puedan vivir de lo que se recoge en el evangelio, dice Pablo. Pero yo no he hecho esto, sino que Él ha trabajado, dice Pablo. Amén. Entonces,
También la ofrenda sirve para bendecir a ministerios, a pastores, a hermanos que están llevando el evangelio a otras personas. Amén. Y eso no es pecado, hermanos. Y eso no está mal. También se puede bendecir a los hermanos que están trabajando en el evangelio. Porque como dice Pablo, ahí en el capítulo 15 de Romanos dice: si ustedes han sido partícipes de las bendiciones espirituales, podríamos nosotros también ser partícipes de las cosas terrenales. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces esa es la forma de ofrendar, de buena gana, con buen ánimo, entusiastas, con buena voluntad, ya teniendo de antemano lo que íbamos a dar. Pero hay algo muy importante y quiero cerrar con esto. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Creo que es lo más importante, absolutamente todo lo que hemos hablado. Vamos a cerrar con esto. Marcos capítulo 12, versículo 41. Dice así: Jesús, dice, se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Lea esto y entiéndalo. Dice: y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de poco valor. Me gusta esta versión porque lo trata hasta con cariño, ¿no? Uno dice moneditas y uno dice: ¡ay, qué cosita! Pero no son monedas, son moneditas. Yo, 2 moneditas de poco valor. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este pasaje me enseña algunas cosas, y es que, número 1, Jesús presta atención a lo que estamos haciendo, ¿sí? Jesús presta atención. Dice que Él se sentó, y no solo se sentó frente a la alcancía del templo, dice, se sentó y estaba observando, ¿verdad? Cuando uno dice observando, es que está detenidamente viendo lo que está pasando. Entonces, cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que saber que Jesús está observando. Dios está viendo detenidamente lo que estamos haciendo. Él dio atención especial, Él observó lo que cada uno estaba dando. Y entonces Jesús viene a darnos una enseñanza. ¿Qué fue lo que más valoró Jesús? ¿Los 3 millones? ¿Los 2 millones? Jesús, más que valorar lo que usted pueda tener en cantidad, Jesús lo que está valorando es su corazón. Como leímos ahorita, todo lo que dijimos, la buena actitud, la acción de gracias, la alegría con la que da, el entusiasmo con lo que usted trae. Jesús no está viendo si es una gran ofrenda. Jesús no le importa. El Señor no tiene interés. Yo le puedo decir aquí, hermano, que aquí en la iglesia ha pasado diferente tipo de gente, empresarios, gente con posiciones muy altas y de todo lo demás. Y haya o no haya, vengan o no vengan, de diferentes clases, tipos, montos, clases sociales, Dios siempre bendice para bendecir. Nunca ha faltado. ¿Por qué? Porque es lo que Dios desea. Y Dios bendice cuando vamos con alegría. Y entonces, muchísimo más importante que lo que usted va a dar es la actitud con la que lo da. Amén. Esta señora anciana, viejita, que trajo sus 2 moneditas delante del Señor, lo hizo, dice que dio todo su sustento, dio todo lo que tenía. Y el Señor no nos está enseñando aquí a que usted y yo tenemos que traer todo lo que tengan, vayan y saquen toda su plata de las cuentas y me la traen. No, el Señor está diciendo cuál es la actitud con la que usted está viniendo, porque los otros dieron lo que les sobraba, ¿sí? Dieron sobras. Dios quiere que vengamos delante de Él con alegría a darle lo que hemos dispuesto y a darlo con el corazón. Amén.
Gloria a Dios. Y no por obligación, sino porque como cada uno quiere. Dios les va a bendecir, hermanos. Sean de bendición para otros. Sean una provisión para alguien. Porque dice la palabra del Señor que sus buenas acciones, su provisión, sus ofrendas se convertirán en acciones de gracias en otras personas. Amén. Seamos bendición y demos con alegría, con el corazón. Nunca por vanagloria, nunca por avaricia, nunca por recibir algo a cambio, nunca por nada de esto, sino porque nuestro corazón así lo quiere hacer, voluntariamente y en fe y agradecimiento de corazón a nuestro Dios. Amén.